rock ska, pero sobre todo. Danza barriada. Me gusta, al otro le gusta. Frescos, directos. Son la hostia. Grupo de rock a la vez. Todo el Sarmiento. Todo el Sarmiento. Todo el Sarmiento. En todo el Sarmiento. Ezagutu gabe ere, aldez aurretik entzun gabe ere, antxe momentuan lehenengo kanta entzun eta hanka mugimendua jartzen duen olako txe musika. Fresca, es fácil de escuchar y por otra parte, ¿por qué no? También es social. Yo creo que tiran mucho de corazón y sentimiento. Abesti horrek badauka zer esana, eta horretxegatik engantzatzen du. Yo creo que lo que son ahora mismo singulares es ellos mismos y en su forma de entender la vida. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. But here's what I know. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. See, sometimes we can't say, I can do that. But what we can say, that it's possible. Sarmiento es pues lo que se recorta de la vid. Maztietan ateratzen den nola, ez dakit nola esan, beso bat edo adar bat. Del árbol del rock and roll salen esas diferentes ramificaciones, vamos a decir, ¿no? Ineusi beharra egoten da, ardo ona emateko eta indartu etortzeko mahatza eta bar, eta ineusten diren Sarmiento edo Haien edo Xirmendu horiek badute gero bere funtzioa ere. Adar horiek, normalen egiten dena dira saieskitxoak edo txuletiak Sarmiento eran, Errioxan. Pues lo que sea, chuletas, costillas, lo que haga falta. Txuletillak egiteko, edo txistorra edo, igual du, baino, bai. Careta de cerdo, chuleta, costilla, todo lo que se pueda comer del cerdo, lo puedes hacer ahí. La peña aquí se pone hasta el ojete, eso ya lo sabemos todos. Aupa chavales, mira, os mando el cambio de la melodía. Serían los mismos acordes en fa menor, pero bueno, cambiaría un poquitín la cosa. Del todo no me acuerdo, porque hace mucho tiempo ya, hace ya pues 12, 13 años. Egi esateko tontakeri bat zen, gure lagun batek egun batean, hori, ez dakit zein herritako jaietatik etorri eta gero, erabilitako, ez dakit, tontakeri izan zen, el Todo Sarmiento. Empezó así la tontería y cogimos, venga, vale, pues el nombre del grupo, cuando lo creemos, en Todo Sarmiento va a ser. Entonces nosotros, joder, veíamos a los de otros pueblos y dijimos, ¿por qué nosotros no? Es verdad, joder, qué nombre más tal, porque ibas a los pueblos, empezabas a tocar y decían, ¿pero qué nombre es ese? Que con eso no vas a triunfar. No vas a ni triunfar ni nada, no vas a hacer nada, vamos, es ridículo. Enfermedades de transmisión sexual. ETS. Y de pequeño lo íbamos juntos de cuadrilla, pero a través de una pelea de cuadrillas, vamos a decir, nos juntamos. Luego ya vino Floren con la batería de su Extremadura, todo loco, y ya pues se juntó ahí la combinación. Y bueno, pues vamos a probar, a ver qué tal, y fue un desastre. Benetan esaten dizut, oso txarra ginela, baina oso.
ver, hacíamos versiones las que éramos capaces de hacer. Yo me imagino, claro, que estos se juntarían en su día, uno de aquí, otro de allá, pero todos de la zona esa. Y bueno, empezaron un poco a tocar esos acordes que uno hacía esto, el otro hacía lo otro, empezaba medio a sonar. Entonces encajábamos de puta madre, bajo, guitarra y batería. No, bueno, fue un principio y dijimos, vamos a aprender a tocar y al año que viene volvemos a quedar un domingo, ¿vale? Y así hicimos. Cántanos algo. Algo. Venga. Jotzen genuen punk rock musika, oso zaratatxua, oso ez dakiz ere, eta gero ja trompetista etorri zenean hasi ginen musika politago egiten, ez? Oye, Lucas, ¿te interesaría tocar en un grupo de ska? Y yo, vale, venga. Y me lo comentó tal, y subí a ensayar. Subí acojonado, digo, a ver qué no sé, lo que es esto. Yo había tocado en charangas, la sinfónica, pero nunca había tocado en un grupo de ska. Y cuando fui a ensayar, ya me las sabía todas, ya era como mis ídolos casi. Yo, hasta que no me dijo Lucas de entrar, yo no sabía que existía ese grupo, la verdad. Y de repente, al final del concierto salieron 2 trompetas de mi edad. O sea, de mi edad, digo, joder. Y tocaron muy bien, me acuerdo que dije, joder, ¿cómo suena esto? Ahora que metías en un grupo de Rioja Alavesa, de Euskal Herria. Oye, buenas, que soy Lucas, profesor de la escuela, ¿me conoces? Me conocería de vista y tal. Oye, que necesitamos una trompeta para esto. Pero ya te digo que aquí subimos, por amor al arte, pasamos el rato y tal. Bueno, venga, va, apunto. La primera impresión, pues yo acojonado, la verdad, estaba. Además, que claro, antes de entrar yo me escuché las canciones para más o menos saber cómo va el tema o aprendérmelas básicamente. Y resulta que me las he aprendido en otro tono. Cuando llega y empieza a tocar, esto no suena, esto no va bien. Etorri zala taldean modu isil batean, tímido, ez daki zer, trompeta hartzen zuen horrela. Hasta que no vino Rubén Terreros no hubo ya esa conciencia de grupo de los 5 a todos los sitios y tal. Entonces sí que había ese momento un poco de anarquía ya, de un poco más desastre. Rubén Campinun, nik izan dudan, ez dakit, taldeku hurbilena da niretzat, benetan laguna dena, txikitako laguna dena. Rubén es muy inteligente, es una persona que sabe lo que tiene que hacer y es muy disciplinado sobre todo. Campinun, la alegría, el buen rollo, también la inteligencia y el saber estar. Askotan, de repente azten gara, igual diskutitzen eta bera, zergatik hau, bestea, ez. Orduan, Ruben niretzat ematen du nolabait lasaitasun hori taldean, ez? Eta niri pertsonalki ematen dit kriston lasaitasuna. Ez dakit Ruben ez balego jarraituko nukeen taldearekin, ez? La verdad es que tiene un muy buen sentido del ritmo, no se complica nada. Lo mío, el bajo ya, me gusta, sobre todo porque llevar la base se me hace bastante fácil y me parece muy entretenido. Que la gente no tiene ni idea, ¿eh? Típico comentario de antes, cuando empecé, la guitarra grande o qué era esto, pero... Tampoco me complico mucho, la verdad. Tampoco pide, no es un estilo de música que pida mucho, sino hacer un buen colchón con flores, que vaya todo bien cuadrado y que lleve bien la melodía y que no sea un plomo, vamos a decir.
Buenas, Floren. Vale, ya le aviso yo a Peti para que prepare. Hasta luego. Agur. Buenas, Peti. Opa, Rubén. Ya va luego que ando liado. Venga, agur. Bostak eta 18 minutu zuzenean jarraitzen dugu beti bezala, eta begira zer daukadan esku artean, ardobotegia bat dirudi, baina ez, disko bada. Ardobotegia diot ze Vendimia Seleccionada izeneko maketa bat da. Niri igual hasiera batean taldearekin eta gertatu zitzaiguna sartu ginenan musika munduan, nik uste nuen taldea ez zala beste taldeak bezala. Zeren gu juten ginen lekuetara, ez taldekide gehienak ez zuten euskaraz hitz egiten, ez dakit oso desberdinak ginen eta ni hasiera baten esatuenen. Baina, eske oso desberdinak gara, ez dakit zer egiten dugu hemen. Nada, yo no tengo idea. Yo escuchaba música, iba a los conciertos, no te preguntas por qué suena la guitarra, no te preguntas por qué suena tal, ni te preguntas qué hace el tiparraco ese de la mesa allá atrás, ni el otro con las luces. Vamos, no, ni por asomo. Me pusieron micrófono, y digo, ¿pero qué micrófono? Pero no hace falta, está para todos. Que no la toco en la vida con batería y con guitarra, digo, pues está para todos. No. Me pusieron micrófono y ya sonaba eso, va. Empieza. ¿Cómo empieza? Mi viejo Chamartín. Luego yo aquí a tocar con estos. Una cosa que a lo justo sabía y que esto no son, al final en vez de 6 cuerdas son 4 y fuera. Yo trabajaba en una fábrica y bueno, pues había un festival, pues había que hacer prueba de sonido, o sea, había que hacer sí o sí y bueno, pues ni corto ni perezoso cogí, oye mamá, necesito que vengas y estés aquí 3 horas supliéndome y hicimos la prueba, volví a trabajo, nadie se enteró de nada y bueno, pues si me están viendo, que os den. Esta semana son 170. Pues yo tengo lo de Madrid, ¿eh? Tengo lo de la Copa del Rey. O sea, que nos vas a volver a abandonar porque te vas de partido de fútbol. Pues es que ya sabes que el grupo es lo que hay. ¿Y sustituto de camarero te has buscado? Pues eso ya miraremos esta semana. Ya miraremos esta semana, pero siempre a última hora y sin tiempo. Ya, pero bueno, es lo que hay. El grupo ya sabes. Claro, el grupo ya sabes, pero el negocio ya sabes tú. Ya, bueno. Floren, Extremaduratik etorritako gazte bat, eta berak behin da berriro esaten zuen bateri bat erosiko dut. Floren es un cabezón. Floren, no me preguntes por qué, pero en 2008 o 2007 dijo que ETS que iba a funcionar. Sabes tú, le tratamos de loco. Yo soy de Coria, de Cáceres, soy extremeño y bueno, las circunstancias de la vida te hacen tener que buscar trabajo fuera de casa y me dijo mi madre, pues vale, vámonos a Logroño a buscarnos la vida. Me vine aquí, conocí a Rubén, conocí a Íñigo y bueno, al tiempo apareció ETS. Eta Floren ikusten dut alde batetik langilea momentu batzuetan lan gehiegi egin duena, ez? Ikusten dut egon zala ez dakizen bat bi lanekin, taldearekin eta hori. Ordu nolabait ere aurrera ateratzeko kriston lana egiten du, ez? Si es que todos tienen lo suyo. Floren también, que es más buena persona que el copón, que curra mucho. Yo no suelo hablar mucho en la furgoneta y voy más pensando en qué tal habrá acabado el comedor o qué tal irán las cenas antes que pues, no sé muchos días ni dónde voy, o sea... Siempre había momentos de estrés, por supuesto, yo creo que todos los hemos tenido. Si uno no es por las vacaciones que no sé, con la novia no se pone de acuerdo, otro es por el bar Floren que claro, si no tiene trabajo el sábado a la noche, ¿qué bar es ese, no? Siempre coincide una cosa con otra. Pero ha habido momentos de ni planteármelo, o sea, cojo, cierro, me voy al concierto y mañana vengo. ¿Por qué? Porque igual tenía más importancia el concierto
que mi negocio. Bueno, es una locura y cualquiera que me oiga dirá, este es gilipollas. Deitu genuen, Logroñoko tipo bat, ez dakiz eta etorri zain jekorara ensaio bat ikusteko, ez? Esan zigun, uste dut, behar dezutela pixka landu, bateria, bajuaz, ez dakit hor banatuta, eta ikusi zemuz doan gauza, eta ja, igual urren urtean hasiko garaitze egiten, ez? La gente que sabe leer partituras es gente que toca el piano o es gente que toca vientos o que el resto, que es batería, bajo, guitarras, voz, somos todos unos gualtrapas, entonces vamos hasta donde nos da el talento que tengamos, ¿no? Mucha ilusión, pero lo que es grabar, ni puta idea teníamos. Ni crear una claqueta, ni... Klaketa, zer da hori. Eta goratzen du Florenekin hor lan, saiatuko gara klaketakin, ez dakiz zer, eta hasiera batean berak jotzen genuen, berak askoekin klaketakin, zer moduz doa? Ongi. Bueno, la primera vez yo no sabía lo que era un metrónomo. Y me dijeron, tienes que grabar con esto, eso es infernal. Esto es una mierda, quítame esto. Yo grabo, no, que es que se graba así. Pero que no puede ser, si oigo eso y no me oigo a mí. Y esa fue mi primera experiencia. Una puta mierda. No es lo mismo ver a gente, entre comillas, agonizando. Esta tiene que ser la toma de mi vida, ¿no? Me imagino que es lo que pasa por su cabeza, ¿no? Cuando en realidad la clave está en todo lo contrario. Y en ese sentido los ETS sí que es cierto que transmitían pues eso, la ilusión de un grupo que empieza y que quiere hacer las cosas para disfrutar. Lehenengo CD hori izan zela como urte bat, grabatu eta jazta, bukatu dugu. Claro, eta Rubenek esan zian, hombre, hoberen izango litzateke orain ez bukaera bat izatea, baizik eta hasiera bat. Voy a pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré. Inventaré una nueva bebida que solo con probarla todo te saldrá bien. Bueno, ni lehenengo diska horretan, nahi nuen abestiren bat euskaraz egin, baina taldekideek ez zuten euskaraz hitz egiten, eta komentatzen zidaten, Iñigo, hau ez gaitu definitzen, ez gaitu ezagizer. Ese prejuicio, tampoco como que éramos menos, sino, que nos veíamos como incapacitados, limitados. No saber euskera y te pones a cantar en euskera. Que no sabemos euskera. O sea, solo sabe Íñigo. Ja, baina, euskaraz abestu behar da, ez? Azkenean ahora Errioxan ni euskaraz hitz egiten dut eta abestu behar da. Eta orduan ez dakit lehenengo disko horretan, lortu genuen hiru lau abesti euskaraz sartzea, ez? Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Ni flipatu nuen izan zuen bumarekin, egia esan enun olako beste zer gogoratzen, ez? Bapatian musikaren doinua kantarekin, kriston arrakasta izan zuen, eta hortik aurrera dena izan da hori aldapan gora, ez? Gogoratzen dut jekoren nengoela lagun bat itxaroten, eta hartu nuela gitarra hor, a ver si viene ya, no sé qué, eta okurritu zitzan hori melodia, na 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 na. Pues metieron música en doñua en radio y empezaba a sonar, qué guay, qué tal, he escuchado en no sé dónde. Claro, baina lehenengo diskori de repente, musikaren doinua etorri izan pegando, y nos decían, esto no os penséis que es subir así como la espuma, que esto consiste en que llenar plazas y que funcione. Y dijimos, pues me cago en la puta, pues habrá que llenar las plazas.
herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Este trabajo comprende 24 horas al día. Nosotros trabajamos, tenemos nuestra jornada de 8 horas, pero hay que estar 24 horas. Estamos 2 empleados, fin de semana tenéis que trabajar. Si pasa cualquier cosa, hay algún reventón, una fuga, tienes que subir, tienes que trabajar. Y calla que tengo un compañero bastante enrollado, bastante majo, porque me dice, pues, ¿tienes concierto? ¿Tienes bolo? Pues ya te lo hago yo. Digo, el siguiente que libro te lo hago yo bien, ¿no? Y nos apañamos bastante bien. O sea, que por Madrid bien. Sí, Madrid bien. Luego al día siguiente en Munguía también. Joder, buena paliza. paliza. Estoy aquí como un cabrón en Santo Domingo, sufriendo. Sufriendo por el trabajo, agua. sufriendo por el Por trabajo. tu culpa. Yo de mayor quiero ser como tú. Claro. Me cago en Dios. ¿Habré estudiado? Perras en la empresa esta. Perras tocando. Me cago en Dios. Pero tú, ¿qué pasa? Dinero por todos lados. ¿Y la novia qué te dice? Hostia. Con la novia. No puedes estar atendiendo a la novia. Espabilado, paso espabilado. Está un poco cansado. Pero bueno. Todo el puto día por ahí, que si la musiquita, que si los cojones. Terreros es mi compañero, ya te digo, y juntos la verdad es que no sería capaz de tocar la trompeta. O sea, los coincido con Len Charanga, nos miramos y ya sabemos cada uno lo que tiene que hacer y ya hay mucha comunicación. Haize sekzioan, bera ere dala como ikusten dituena gauza horrela eta horrela, ez? Lucas empieza a desvariar, que esto, la octava, la séptima, no sé qué. Bueno, empieza a hacerse sus paranoias y Rubén coge la trompeta, como estoy aquí, ala, así. Y de puta madre. Rubén Terreros es el animador de este grupo. Al principio cuesta un poco, ¿no? Pillar pues, todo el rollo. Además te marchas al País Vasco, un lugar con que esté tan cerca de La Rioja, pues absolutamente no conoces casi nada. Ezagutu duena Euskal Herrian ez zuela inoiz imaginatuko, zeren zu, ni pentsatzen dut bere lagunak edo nolakoak diren, ez? Pero llegar allá y conocer todo ese mundo y meterte en el rollo de la música, hacer lo que te guste y tal, y con gente además increíble que son, pues alucinante, la verdad, increíble. Zeo zer egin behar dugu, diska salgai jartzeko, ez dakit nolabait, ateratzeko, ez? Hainbeste lan daukagu, hori, 6-7 urte hor taldearekin, eta errebente, zeo zer egin behar dugu hau aurrera ateratzeko, ez? Eta ni, bueltak emate, beste, eta azkenean, hitz egingo dut Iñaki Betagarrirekin. Meritua daukate, hasiera batean ezian izan ezer, baina ezer. Zeukaten hor aita bitxi bat edo hurbileko bat Iñaki Betagarri zenla, baina... Es muy cruel que tienen que apostar por ti, lo primero por un enchufe y después porque tienes que pagar. La vida, la industria musical está así. Nik uste dut enpresa, diskografiken asuntua gainberan dagoela, ez, eta hemen bertako diskografikak moldatu behar izan dituzte baita ere, ez bakarrik diskoen salmentera bideratuta beraien enpresa bide hori, baizik eta baita ere kontrataziora eta guzti horretara, ez da. Eta askok edo batzuk bizi dira katalogoarekin. Pagaviga ha sido la lanzadera de esto, yo creo. Entras en una discográfica, ellos te ponen a prueba, porque claro, te tienen que poner a prueba porque se dedican a ello y tienes que valer para esto. Y ellos nos buscaron conciertos, nos sacaron de giras por ahí, nos sacaron por ahí a muchos pueblos de Vizcaya, de Álava, de Guipúzcoa, Iparralde incluso. De tener el respaldo de una compañía que funciona, eso es súper importante, y ellos lo tienen ahora mismo, entonces yo creo que eso ayuda bastante. Que flipábamos el primer día que venía un road manager, era como, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Qué pinta aquí? Se hacían horarios, tema de equipos de sonido, es que nosotros hemos aprendido todo porque no ni puñetera idea. Zu ikusten bazaituzte referente o
ez dakit, bereentzako pausu garrantzitsua bezala, segurazki, zuk esaten diezuna bereentzako garrantzitsua da, eta kasu egiten dizute, ez? Ya te metes en una discográfica que ellos se dedican a esto. Entonces ellos van a estar encima tuyo porque antes valía todo, como quien dice. Ahora es ya, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto va así, no te pases de aquí, no te pases de allá. Y hay que controlar muchas cosas a raíz de dedicarte un poco más profesionalmente a esto. Ritxik aspaldi komentatu zigun, talde interesgarria zela, ez daki zer, bueno, jarraitzeko, hasiera batean ez genuen hartu management bezala taldea, baizik eta disko moduan bakarrik, eta nik Durangon ikusi nituenean, komentatu nien lankide, esan hostia, talde hau indarra dauka zuzenean eta hartu beharra daukagu. Tiene muy buena. Ya estamos con la caña a pescar. Bai, gauza honak eta txarrak, beti nahiko argi bakoitza besteari esan dizkiogu, eta nik uste horregatik... Transparentzia dago bien artean. Ondo konpontzen gara. Transparencia. Si tú vas de cara, te van a venir de cara, si tú vas de espalda, pues lo lógico es que te peguen una patada en el culo. Sí que es cierto que también hoy en día estamos en la era de háztelo tú mismo y te lo puedes hacer tú mismo. Hay bandas que funcionan ellas solas, pero claro, funcionas tú solo cuando ya eres bastante grande. Zeren gauzak ongi egiten direnean eta ETS taldeak lan egiten duenean eta haiek lan egiten dutenean, gauzak aurrera doaz, ez? Eta gu printzipioz, hori, ez dakagu nolabait pegarik, ez ezer, ez? ¿Qué haces? ¿No me suena? ¿Te suena? Sí, que... ¿Qué tal, macho? Hoy bajo la trompeta, por eso, porque ya nos ha mandado Íñigo eso para sacarla. Mejor. Ah, pues me parece en muy vez de bien, dar clase la verdad. hacemos pasar esta canción. No la verdad. Así ¿Qué luego tal, cuando curro, vayamos bien? ahí fuera... Bien, tío, bien. No de currar. Pensada, bueno. Tranquilito, hoy tranquilito, la verdad. Hay veces que son un poco más... tal, pero bueno. ¿Has escuchado el WhatsApp? Es mejor ponlo otra vez para ver cómo es. Vale, Espera, de nuevo. No olvidemos, esto es Rioja Alavesa. Vivimos en una comarca de 12.000 habitantes y totalmente una población deslocalizada, rural. Y luego vamos a ciudades, pues eso, Bilbao, Vitoria, que no tiene nada que ver a nivel demográfico como a nivel social. En cualquier pueblo es fácil encontrar, más o menos fácil encontrar, bueno, pues es una bajera, en fin, un local allí un poquito apartado que no moleste a vecinos. No, lo normal, desgraciadamente, es que las bandas hagan un disco, 2 discos, 3 discos y mueran. Erraztasuna dago ensaiatzeko eta hori, baina gero igual hemendikan ateratzeko, hori. Saio esaten da. Empezamos a tocar en Barrio Busto, en La Guardia, en Lanciego, en pueblos que a lo justo pues decían, venga, vení a cenar, te pago unos calimochos y pa'lante. Bai, hau izaten da, zirkuito itxi bat. Neguan izaten da oso zaila jotzea, igual tabernaren baten batian, edo eta gero zirkuitoa irekitzen da, udaran, ez? Berriko jaietan, eta orduan hor topatzen ginen talde guztiak. Nik uste Arabako Errioxak baduela Euskal Herri mailan eta Euskal Herri iruditerian olako bazterreko zera bat, bazterreko identitate bat. Eta horrek batu egiten duela nik uste dut eta identitatea indartu egiten duela. Y salir de esos pueblos, de que claro, hemos llegado a tocar hasta encima de un remolque, a ir a una ciudad, pues era como, venga, ¿quién va a venir a esta plaza tan grande? Si es que no es 5 veces la de mi pueblo. Hortikan ateratzea beti izaten zen super zaila, goratzen dute talde baten bat jotzen zuenean edo juten zanean, adibidez,
Donosti les dan, joder, tío, estos han ido a Donostia a tocar. Desde aquí, nunca mejor dicho, desde el sur de Euskal Herria, tocar, cantar en euskera, yo creo que les ha abierto algunas puertas por ese toque de simpatía. Mira, joder, vienen de Rioja Alavesa a cantarnos a Arrasate en euskera, ¿no? Temas no cambian de un sitio a otro, o sea que las cosas son internacionales y universales, o sea que hay muchas verdades que son así. No son euskaldun, pero no hablamos en euskera, sobre Íñigo y los demás, pues hemos vivido con él en euskera y hemos apostado por el euskera y nos gusta cantar en euskera y creemos que debe ser así. Además, la gente como que encima pues que le gusta más que yo cante canciones en euskera y además sin saber cómo, no sé cómo explicarlo. Es que se sienten ellos bastante orgullosos de lo que estamos haciendo. Jai euskaltzaletatik deitu egin dituzte. Orduan euskaran testuinguruan ikuste kontzertu asko eman dituztela eta babestuta sentitu direla giro hortatik. Claro, naserako batek ez du ezagutzen Euskal Herria eta gainera zu suposatu telebistan kontatzen duten guztiarekin ze aurre ditze izango dituen. Yo fui uno de los que impulsó el proyecto de montar un euskaltegi en Nájera. 20 y tantos alumnos en euskaltegi aprendiendo euskera en Nájera, que no se lo imaginaba eso, pero vamos, ni por asomo nadie, ni por asomo, porque era súper raro, ¿no? Hablando euskera aquí en Nájera no entendía la gente. Bertan, Arabako Erreixan egindako zerbait eta euskaraz eskaintzeak uste dut aportatzen diola horrek, beste horri buelta emateko. Ni ez naiz negar egiten duena horregatikan, ez edo ez nabil beti pena eman nahian, jo, eske Araba Erreixoka gara eta euskaraz egiten dugu. Arabako Errioxako erreferente euskalduna izatea musikan nik uste importantea dela eta horrek nolabait bertako euskaldunak ere lotzen gaituela taldearekin. Sí que es cierto que allá arriba hay una especie de acogida a lo que es el euskera y claro, si haces algo en euskera que a la gente le entre, eso es una mina. Euskadi es pequeño, pero tiene mucho meneo. Nik uste dut arrakasta areagotu egin zaiela euskaraz gero eta gehiago ari direnetik. Nik ez dakit jendeak erreparatzen dion hainbeste hizkuntzari edo musikari, ez dakit. Azkenean hor la conclusión, euskara arrakastatsua da. Gaudela galdetzen digutenean, ez da erraz izaten erantzuna. Euskal Herriko nonbaiten kokatuta, motorrez heltzeko leku erreza. Íñigo es STS directamente. Es la persona que hace que esto funcione y es la hostia. Que es la cabeza de este grupo y que, vamos, que cualquier persona quisiera ser como él porque es un crack. Eszenatokia aurrean da daramadan ez dakit pertsonaje printzipal hori, ni saiatzen naiz ere kanpoan ere nolabait lanean horrela izatea, ez. Hor ez dago parekotasunik, baina nik uste dute adibidez Íñigo ingeniaria izan da, nahiko txukuna izango dela, ez, egiten duen gauza guztietan. Eta orduan txukuntasun hori eramango duela baita ere taldera. Hostia, Íñigo, gazteako azkeneko jitakin. Ez. Bueno, daramat aste osoa bueltak ematen eta ez dakita besti aterako dan, baina printzipioz, hau igual aurrera izango da. Eta noiz edera gortzu ba? Foru plazan grabatuko dugu eta igual urte amaierarako edo horrela, aberazokarako. Ja, urte amaieran, eman naizea! Íñigo se encarga de la composición básica, de las bases de la composición. Hasiera batean igual denetatik egiten nuen, dena, eta gero ja, heldu zen momentu bat, guztiok ikusiko nola banatu behar ginela gauzak, ez? Cada uno tenemos nuestro rol. Es muy importante porque no puede cargar todo sobre una persona. Íñigo, por ejemplo, es mejor para mí, es
mejor compositor que músico. Y igual se le puede ocurrir una melodía, pero que a veces desvaría y no va a ningún lado. Cuando está bien, tiene un punto muy bueno con la voz. Pero también hay veces que le cuesta. Eta nintzen gitarrasko klaseetara, hilabete bat. Eta esan nion tipari, gustatuko litzateke hilabete honetan jotzea ez dakiz eta esan zian. Ikusi hilabete batean, erakutsi aldizut pua nola hartzen da, gehiago ez. Y en el rock and roll, aunque no sepa solfeo, tirar para adelante, hacer canciones y eso, ¿no? Solfeo para los feos, ¿no? Como hemos confiado en todo lo que hemos hecho, aún metiendo la pata, porque hay que aprender a tirar, a caerse y a levantarse. Aurkitu genituen gure ametsak, aurkitu genituen itzalpeak, aurkitu genituen gure izarrak, aurkitu genituen aspaldiak. Ni nire naia 16 urterekin galdu eta gero, 6 hilabete eta gero hartu nula gitarra. Eta orain konturatu naiz, ez? 10 urte pasata, zergatik nik beti galdetzen dion, zergatik behar dut musika, zergatik behar dut gitarra, zergatik behar dut... Eta nire ustez, gauza txar guzti horik musikarekin, ateratzen dut, ez? Baina musika labaiarekin, eta ez dakit, paradogikoa da, ez? Ez garela, urtanta hotze eta zapalduak esetz zaudela, bakarri gure begiraden artean zaitut ba, nire bihotzetik aztu nahi, eta ez garela, ez garela. ¿Qué pasa, Robencho? ¿Qué tal? Ya tienes aquí. Muy bien. Más fiestas. Hay que verlo. ¿Qué te iba a decir antes de que se me olvide? ¿Qué? Como anda Íñigo. ¿Qué te dice? De la canción nueva, la Mechetán, del tema del estribillo. A ver cómo hacemos, porque el otro ska es fácil, lógico, pero aquí es algo sencillo, tampoco no sé. Y cañero. Para que no muera. A ver. Ponlo otra vez. Vas formando esos versos o esas frases y van haciendo esa canción, de repente la mezclas con esa melodía, con esa música, con esa movida y ya se gesta lo que es la canción, nace y te das cuenta de que, joder, con 4 notas y un poco, con no mucho, muchas veces menos es más, ¿no? Has hecho, pues igual un temazo, por lo menos para ti. Por supuesto, eso es una cosa que defenderé siempre. Aunque hagas música comercial, la distorsión de las guitarras no te hace ser más prosistema y menos prosistema. ETS taldea teknikoki ez dela munduko ezer, hola. Ni badakit ETS baduela beste zeo zer, eta ni defenditzen dut beste zeo zer. Hacemos muchas veces las canciones más con el corazón que con el cerebro, ¿no? Igual zuretzako kriston kantua dena, agian gero ez du funtzionatzen, orduan ez dago la formula bat, baina imaginatzen dut jendea ondo pasatzen dulako. Hori izan daiteke, abesti erraz bat egitea eta erraz sartzea jendearengan. Eta hori da gaur egun funtzionatzeko era bat. Cosas que van al límite, pues al final no funcionan, simplifica y lo que toques pues que tenga feeling. Yo toco hasta aquí, lo sé, y lo voy a hacer como yo sé hacerlo, y eso ayuda mucho a que luego los discos salgan frescos y suenen naturales. Una música, digamos, fácil de escuchar con mensaje siempre va a ser más útil que un mensaje igual de social, pero con una
música menos digerible para escuchar. Nik ez dakit, ibilbide komertzialetan sartzeak ze kostu dakarkion taldeari, baina aukeran nahiago dute bide komertzial horietan, eremu komertzial horietan, euskarazko musika eta aldarrikapenez jositako musika egotea. Hemen naiz, aurrean nauz azkenean gaztean naiz, baina ez zuk uste adina, zenbat bide, zenbat gezur, zenbat nire eskubide, zenbat etxai, zenbat lagun, zenbat ideia. Barruan dituzun gauza hori guztiek nola ateratzen dituzun letretan, ez musikan, ez? Baina, bueno, beti saiatu izan naiz bi gauza indesberdin horiek nolabait batzen, ez? Es un estilo de música en el que no hay que abusar de artificios. Pues si abusas de eso ya es otra historia, te metes en otro terreno. Como dice la chica del maíz, dicen eso, para leer a Bukowski antes de que leer a Shakespeare. Por muy duro que sea el cuero de nuestras chupas, las flechas de Cupido pueden atravesarlas tranquilamente, ¿no? O sea, al final todos veamos, cagamos, lloramos, nos enamoramos y tenemos ese sentimientos y sí, somos un poco marcianos, ¿no? Lukas oso azkarra da, eta buruari, ni bezala ez, beti inoiz geldirik, beti dago mugitzen, ez? Eta nire ustez, taldean musikari buruz jakintxoena da. Es gente acostumbrada a leer partitura, es gente que se ha formado en conservatorio o en escuelas de música, gente que también le zumba la charanga y bueno, al fin y al cabo esa gente funciona mucho con la partitura en ciertos momentos de su etapa. Yo nunca había compuesto, había compuesto armonía y tal, cosas básicas y tal, pero llegar allá y tener total libertad para hacer lo que me diera la gana, ¡buah! Eso fue un subidón, porque estás acostumbrado a tocar siempre rígido, ta. Sí que se nota un poco más los estudios musicales y todo lo que puede tener, la base esa del clásico, la historia, de todo lo que ha tocado. Tiene la cabeza pensando en mil cosas siempre y mil historias y hay que estar también un poco con él al tema. Gauza guztiei ematen dio vuelta, tontakeri bat botatzeko, eta errebente bueltatzen dugu, pero... Eta hau, Lucas. Pues mira, al principio era un cisco, pero ya a día de hoy me siento más músico, digamos, de grupo de local, me siento ahora más que músico de escuela. Yo creo que es importante la música no descuidar. Puedes hablar de temas de fiesta, tal, que bien me lo paso porque me bebo 2 copas y me lo paso bien y tal, pero nunca olvidar el tema social, porque al final, si no das un mensaje, no aportas nada, yo creo. Creo que es importante siempre tener una segunda vertiente, aunque hagas cualquier poesía, lo que sea, tener siempre una segunda vertiente social, porque creo que es importante que la música sirva para concienciar a la gente. Lo que es dejar de tocar un poco o que igual te vas cansando de tocar, pues bueno, está ahí, va a estar ahí, pero el instrumento también va a estar siempre presente, entonces siempre puedes retomarlo. Baina heltzen baldin bada momentu bat, non sentitzen naizen, ez dakit, preso abestiak egiteko eta ez baldin badut ongi pasatzen, nire ez litzake gustatuko jarraitza. Si sigue para adelante, de puta madre, que no sigue, pues ya se verá lo que pasa, no sé.
Siempre ha habido momentos de, buah, es mucho para mi vida. Yo creo que personalmente todos nos lo hemos planteado. Gustatuko litzake lagunekin gehiago egotea, ezin naiz egon, familiakin, ez dakiz zer. Eske gauza txiki askok azkenean segurazki egiten du hori, ez? Ez da gauza bategaitik, sino... Pues mira, el grupo puede llegar hasta donde el grupo quiere que llegue. Sabemos que esto no es para siempre, entonces llegará un día, yo qué sé, que igual no es nadie se acuerda de TS. Pertsonalki egia da, ez zitzaidala gustatuko, ez dakit, luzatzea hau proiektu hau, luzatzea. Ez daukate bizitzeko hori behar, bakoitzak bere lana dauka, bizi da beste gauza batetik, eta hemendi datorrela. El caso ETS, pues empezaron, siguen, ¿y cuándo acabarán? Si el carácter de ellos fuera diferente, pues a lo mejor alguno de ellos hubiera ido a otro grupo y se acabó ETS, ¿no? Askotan galdetzen dio nire buruari, zergatik nagoen hain sartuta ETS taldean. Zergatik nagoen hain gauza guztietara, ez? Eta ni askotan esaten dio nire buruari, ya está, Iñigo, utzi, ya está. Peti, pues Peti es la alegría de... O sea, si quieres reírte, pues tienes que estar con Peti. Es una persona que es alegre, aun con todo lo serio que parece, súper alegre, y después que es que está siempre pendiente de nosotros. No nos falta nada con él. En el local nos ayuda un poco bastante el tema de, pues, de limpiarlo, mantenerlo un poco a punto, porque imagínate, siempre vamos con prisa, mete cacharros, saca cacharros y al final necesitas siempre manos que te ayuden un poco. Yo salgo de trabajar, llego al local y compro hielos para darnos una cerveza fría por lo menos durante la tarde. Luego cuento las camisetas, las repongo los que se han gastado en el concierto anterior. Si hay pedido nuevo lo repongo en el armario. Y luego si ya termino las camisetas de contar todo y dejarlo preparado para el concierto siguiente, pues ya me pongo a escucharles a ellos. Opa Rubén, llámame luego que estoy liado. Venga, Gur. Han transmitido o transmiten, ¿no? Eso, lo que es Rioja Alavesa, lo que somos y claro, estamos muy orgullosos de ellos. Y el día que no estén aquí, pues su música también seguirá, ¿no? En cierta manera, pues al final el rock and roll es inmortal, ¿no? Si te digo la verdad, no lo sé. Supongo que tendrán una evolución. No sé hacia dónde, claro, eso depende de ellos, de lo que tengan en la cabeza. Ni printzipioz ez dakit 5 urte, baina bueno, urte batzuk gustatuko litzateke ETS jarraitzea. El día en que empiezan a pensar más en cómo hacer el mejor disco de su carrera, que en pasárselo bien, entonces creo que la cagarán. Helburu azkarra jarri gabe, baina bueno, lan egin, hori ikasi, hobetu, eta pues bueno, diska bakoitzean pausu bat ematen baduzu gora, oraindik badago nora igo. Y luego son chavales y tienen mucha fuerza y tienen cuerda para rato, ¿no? Y bueno, yo creo que van a hacer grandes cosas todavía, ¿no? Les queda mucho por hacer. Emango dituzte pausuak, sendotuko dira talde moduan, egoera panorama musikalean sendotuko dira, indartuko dira, baina gailurra ez dute joko inoiz. Claro, no están inventando nada, pero algo tienen que después hace que a la gente le guste, ¿no? Entonces esas cosas son la magia, ¿no? La chispa hace. Tienen esa pócima, yo creo, para conectar y hacer grande esa fiesta de los conciertos. Ver que la reacción de la gente es que es recíproco, que nosotros estamos motivados, pues cómo no vamos a estar tocando, y que el público se la goza, pues eso siempre es un plus de venga, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir.
estar currando y luego llegar un fin de semana a ver 10.000 personas, ver una puta plaza llena de gente, tú tocando allá, creen en ellos mismos y lo están ahí, lo están peleando y van a seguir haciendo grandes cosas. Claro que sí, claro que sí. Beharra izan denean, ni behintzat sentitu dudanean, haiek lagundu dezaketen zerbaitetan prest egon dira beti. Que sigan teniendo sus vidas propias, pero que pues se sigan juntando, porque cada vez que ellos se juntan hacen disfrutar a mucha gente. Bueno, nik uste dut TSEkoek amets bat errealitate bihurtu dutela, ez? Bakarrik bizitzan behin bizi gara eta gauzak ez baldin baditugu aprobetxatzen, ez dut uste 40 urterekin olako gauzak gertatuko zaidanik, ez? Aún tenemos tiempo para soñar. Y mira que estamos soñando, joder. Con el móvil, la que hemos estado ensayando, luego Lo dice la canción, al final es una reminiscencia de todo lo que llevamos andado, desde Vendimia Seleccionada, Hacia la Luna, Zure Mundua y Beldurrik-ez. Al final hemos hecho una canción, un compendio de todo, de perder el miedo, de viajar hacia la Luna pero sin olvidar tu mundo. Y creo que nos va a definir, el single que hemos hecho, creo que nos va a definir perfectamente lo que es este grupo. Bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien atzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te basalira, ametxetan, ametxetan,